Amigos, buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos a esta hora con el Estado Aragua a través de Clase 91.5, la emisora perfecta. También Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM estéreo en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que tienen disponible nuestro código QR para descargar la aplicación de Canal I y tener a mano 24/7 toda nuestra programación, incluyendo esta conversación que hoy vamos a tener con Rosibel González, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Bien, muy buenos días, gracias a ustedes también. Queremos conocer qué estadísticas que manejan de lo que ha ocurrido durante los últimos meses con respecto a los accidentes de tránsito que se han incrementado en nuestro país. Bien, los siniestros viales en nuestro país, fíjate, ya se consideran un problema de salud pública y así lo han referido diversas autoridades regionales, principalmente La Guaira y en el estado Miranda, una zona de Charallave específicamente. Y esto que demuestra que se requiere una principal atención, no solamente por parte del Estado, y ya te voy a explicar por qué. La estadística del OSB, Observatorio de Seguridad Vial, surge a través de la revisión de fuentes abiertas, es decir, medios digitales regionales y locales, y además de la revisión de redes sociales y grupos de apoyo. A través de este monitoreo constante, persistente, diario, tenemos un equipo experto de sociólogos estadistas quienes trabajan estos datos. ¿Okay? Al final, nosotros en 5 meses, por ejemplo, hemos registrado más de 1.500 siniestros viales en el país. La prensa a veces se pregunta, bueno, hubo una disminución, hubo un incremento, y ya te voy a explicar por qué. Fíjate, si lo comparamos al mismo periodo con 2024, este mismo periodo con 2024, posiblemente hay una reducción, un 14% más o menos, ¿ok? Pero desde el observatorio nosotros contemplamos lo siguiente, no podemos hablar de una reducción o un incremento de accidentes de tránsito porque no tenemos una base de datos con que comparar nuestro registro, es decir, una fuente oficial, ¿bien? Entonces, para hablar de disminución o incremento de accidentes de tránsito, lo que te puedo referir es que se incrementa el número de registros, o disminuye el número de registros. ¿De registros de qué? De registros de prensa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como al ser nuestra principal fuente de... Claro, hay hechos que no se registran y que por ende no pueden entrar en las estadísticas que ustedes manejan. Exactamente, bien. Ya no es como el periodismo de antes donde los periodistas hacíamos guardia fines de semana. Hay hechos que suceden el fin de semana y que no se registran en estas entidades. Además hemos visto estados que son consecuentes en los registros de siniestralidad, pero hay otros que dejan de hacerlo. Entonces esto no perjudica grandemente la estadística porque no podemos establecer si ciertamente en esa entidad hay una recurrencia mayor que en el resto de los estados. Ahora, pero en la temporada de lluvias particularmente, por lo menos lo observamos, si ahí no hay un registro con qué compararlo o una cifra oficial con qué compararlo, lo que observamos en la calle es mayor siniestralidad, observamos mayor cantidad de motorizados derrapando, sí. Y en su mayoría, al menos los periodistas lo vemos de esa manera, en todos los centros de salud, cuando ingresan por un accidente de tránsito, en su mayoría están involucrados los motorizados. Sí, señor. Sí, así lo refleja nuestra estadística también, que lamentablemente dentro del renglón de fallecidos y lesionados, la primera posición la ocupa el motorizado, seguido del tripulante del vehículo tipo moto, que es lo que nosotros coloquialmente conocemos como parrillero. Luego tenemos otros actores viales, ¿okay? Que son afectados, que son los conductores de vehículos, ocupantes de vehículos, transportistas, pasajeros, ciclistas y peatones. Hay muchísima atención y se enfoca el problema hacia los motorizados. En este sector o en este renglón de actor vial, lamentablemente son personas o jóvenes que no superan los 26 años de edad, eso que acabas de decir. El derrape es la forma de accidente característica solamente del motorizado. Valga esta acotación para corregir un poco los términos, porque un vehículo no derrapa, un vehículo colisiona o choca, ¿okay? En la vialidad. Entonces, una moto no vuelca. No vuelca. Una moto derrapa. Entonces, este es el accidente típico de la motocicleta, y lamentablemente las lesiones siempre son en las extremidades o en el peor de los casos, pues traumatismos cráneoencefálicos que lamentablemente producen la muerte instantánea de la persona. ¿Hay alguna estadística que pueda darnos, por lo menos de lo que usted maneja y de lo que usted lleva, acerca de la cantidad de accidentes en las que se encuentran involucrados motorizados
y que lamentablemente tienen como consecuencia incluso la pérdida de vida humana de estas personas que tripulaban esas motos. Sí, 1.586 accidentes de tránsito registrados por el Observatorio de Seguridad Vial de enero a mayo. La estadística de junio la estamos trabajando, fue bastante compleja precisamente por el tema de la no consecuencia de los registros, ¿no? Dentro del renglón de motorizados, en su mayoría hombres, por supuesto, aunque vemos muchas mujeres que andan en la vialidad con motos incluso que superan los 160 cilindradas. Y para una estadística más precisa, lamentablemente tenemos 607 fallecidos en las vías del país. Y decimos vías porque queremos recalcar también lo siguiente. El observatorio clasifica, esto es toda una clasificación y varias tipologías para nosotros emitir un informe final, un informe mensual. No podemos titular, por ejemplo, ocurrieron 600 siniestros en las carreteras del país o en las autopistas, porque el observatorio toma son varias vías de vías las que tienen en nuestro país. Por ejemplo, tenemos las vías urbanas y las vías rurales. Si nosotros titulamos con un solo tipo de vía, entonces estamos asumiendo que el observatorio solamente toma un tipo de vía para su registro. Cuando tenemos en las vías urbanas carreteras, autopistas, calles, avenidas, intersecciones. En las vías urbanas tenemos las carreteras nacionales, las troncales, secundarias, caminos vecinales. Entonces todo esto te lleva a ti a que no existe un solo tipo de vía donde ocurre el siniestro vial. Si nosotros que somos acá de Caracas, pues lo que acabas de decir no es mentira. Acá, mientras tú te trasladas acá a tu trabajo o en el periodo escolar, cuando llevas a tu niño al colegio, está ocurriendo un siniestro. En las vías más digamos más emblemáticas acá donde se registra el mayor número son las autopistas Gran Cacique, Guaycaipuro, pero la conocemos con la autopista Francisco Fajardo, tenemos la Valle Coche, la autopista Parados del Este, tenemos hacia el lado de Miranda ya pisando la Gran Mariscal de Ayacucho y la bajada de Tazón, que también es una vía, un punto allí donde hay que considerar que ocurren varios siniestros. La semana pasada hubo uno que fue terrible, fue un convoy de la Guardia Nacional. El convoy de la Guardia Nacional, 14 lesionados, uno de ellos aún se encuentra en gravedad, pero lo que nos llamó la atención de ese accidente es que además fue a una rampa de frenado que no funcionó como debía estar. Exacto. Sí, ahí también tenemos entre los factores que causan los accidentes de tránsito, que también es una inquietante para quienes nos siguen, tienen que ver que el 95% es el factor humano, pero también se incluyen otros elementos vialidad, por ejemplo. Pero esa vialidad, por ejemplo, de la bajada de Tazón, ¿es responsabilidad de quién? Porque hay una empresa que se encarga de cobrar un peaje. Exacto. Y si esa empresa se encarga de cobrar un peaje, una empresa privada, debe ser la responsable del mantenimiento de las carreteras. Y no ocurrió con esta rampa de frenado de la bajada de Tazón, que no tenía mantenimiento adecuado para evitar el accidente, que incluso pasó el autobús, voló la rampa de frenado y cayó al precipicio. Cayó al vacío, sí señores, fue lamentable de verdad esto. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, ¿a quién le atañe esto? Fíjate, no toda la responsabilidad podemos dejarla en manos del Estado, porque usted como actor vial es el que va detrás del volante, claro, es el que debe estar pendiente del mantenimiento preventivo del vehículo, tipo moto o cualquiera del resto de los que vehículo particular, carga liviana, carga pesada, etcétera. Y también a esto debe asumir una tremenda responsabilidad el sector privado, ya en materia de prevención y en materia de educación vial. Si vemos constantemente que el Estado hace su parte a través de los entes rectores como el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y a su vez el que se desprende, que es el INTT, pero también le corresponde a la parte privada. Si usted está observando, si usted vive en nuestro país y usted hace economía en nuestro país y comienza a ver que el vehículo tipo moto, la venta se incrementa cada vez más y que ya son muchachos incluso de menores de 20 años, pero que no llegan a los 26, que se están lesionando en nuestras vías y que es el motor principal también, a lo mejor es su primer empleo. Ahora, pero hay una situación que usted acaba de decir bien importante, cada vez son menores las edades de las personas que adquieren moto. Incluso hemos visto padres, madres que a los 15 años le regalan a sus hijos unas motos. Esto es responsabilidad de la familia. Vamos a hacer pausa. A regreso seguimos conversando con Rocibel González, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial en Puntos de Vista. Ya venimos.
Bien, continuamos con más de Punto de Vista. Rosibel González con nosotros, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial. Hablamos de los hechos, los siniestros que han ocurrido durante los últimos días en nuestro país y estas cifras que no queremos que sean alarmantes, pero sí que llamen la atención de las personas porque van en incremento, aparentemente, según lo que nos ha explicado, y es lo que podemos decirle a ustedes, pero sí nos llama la atención también muchísimo saber las edades, porque hemos visto incluso en redes sociales que un padre le regala a su hijo que saca grado de bachiller, 15 años, 16 años, una moto. Sí. ¿Qué consecuencia trae esto? Bueno, fíjate que a raíz del registro de nuestra estadística, teníamos un renglón que fue bien preocupante el año pasado, entre los meses junio, agosto, precisamente por esto, jovencitos, adolescentes entre 15 y 16 años que su regalo de bachiller era un vehículo tipo moto. Si bien es cierto que no existe ninguna obligatoriedad para adquirir es decir, requisitos obligatorios para adquirir una motocicleta, porque usted lleva su dinero en efectivo y la compra. ¿Okay? Aquí lo que falta es que las motocicletas se vendan en supermercados. Y la cantidad. Sin embargo, hay supermercados que tienen afuera un concesionario. En Colombia lo hay, en Colombia. No, en Maracay lo hay. Hay un supermercado que afuera tienen una de las tiendas, una moto. Y hay, de acuerdo al último registro que tuve de AIFEN, que es la cámara que agrupa a todas las ensambladoras de vehículos tipo motos y automóviles en el país, AIFEN clasificaba, creo que contabilizó 16 ensambladoras, 16 en el país, es decir que hay se activó la economía en este sector, gracias a este sector, pero también se incrementaron las víctimas. Entonces, fíjate, yo creo que el Estado a esta preocupación mandó al INTT a que no emitiera más licencias para menores de edad. Y creo que ha cesado un poco esto, ¿no? Pero, sin embargo, ¿quiénes son los que te toman las motos por curiosidad, por aprender, porque puede ser el ancla para tu primer empleo, como delivery, como mototaxista, no sé qué? Entonces, todo muchachito que agarra una moto, ¿por qué lo hace? Porque se para donde las están arreglando, todos son jovencitos, mira, préstame la moto, yo quiero aprender, y entonces aprende de los vicios, ¿ok? Entonces, a las malas maniobras, a de repente no tener la pericia o la experiencia al momento de agarrar una curva, y entonces impactan en su mayoría con objetos fijos, muchas veces con paredes, rejas de casa, sobre todo en los pueblos pasa mucho esto. Aunque existe esta normativa que se implementó hace poco, en nuestra estadística siguen figurando menores de edad. Por ejemplo, en estos mismos casos, adolescentes que piden una moto prestada, van a buscar a otra persona, entonces tú ves cuando revisas la nota de prensa y te dice, fallecido, un adolescente de 16 años y lesionada la víctima que iba de acompañante, entonces la víctima parrillero, entonces ¿qué edad tenía? 35, 26 años. Es decir, que supera la edad del fallecido. ¿Entiendes? Hay otro de los puntos y es que si bien activó la economía la venta de motos en nuestro país, también se activó la presencia de motos en las calles, en las avenidas, en las autopistas de nuestro país, y quienes andamos en vehículos tenemos que cuidarnos de las motos. Si antes nos teníamos que cuidar porque es responsabilidad de cada quien que está tras un volante estar pendiente de lo que ocurre a tu alrededor, porque no es solo tu vehículo, es los vehículos que también, porque muchas personas dicen, es que yo me cuido en la carretera, pero es que tú puedes estar bien, pero no sabes cómo está el que está al lado, o como me pasó a mí hace poco, yo venía muy bien y una chica aparentemente con una situación en sus lentes, aunque yo creo que fue con el teléfono, se le cayeron los lentes y me chocó el carro, pero fue en una autopista. Fue por imprudencia. Aparentemente ella nos decía, no, que se me partieron los lentes de la nada y se cayeron, pero se bajó con el teléfono en la mano. Entonces no me cuadraba mucho la situación. Pero es eso, es la experiencia en saber que tú eres el responsable de tu vehículo, pero es lo que está ocurriendo alrededor. Claro, totalmente, porque además la vialidad es de todos. ¿Okay? La vialidad no solo es del motorizado, todos los actores viales tenemos un derecho en ella, desde el motorizado hasta el peatón, ¿okay? En todos los que te clasifiqué anteriormente. Entonces, fíjate, hay una situación de anarquía. Fíjate que el 95%, de acuerdo a lo que relata nuestra estadística mensual, el 95% de los accidentes de tránsito ocurre por imprudencia, es decir, factor humano. El factor humano, ¿qué te incluye? El factor humano te involucra inexperiencia, impericia, imprudencia, maniobras indebidas, maniobras imprudentes en la vialidad, manejar con cansancio. Tenemos casos donde la prensa reseña conductor dormido, y esto es bien grave porque entonces, y que el hecho ocurre de madrugada. ¿Qué te quiere decir esto? O sea, se quedó dormido en la vía, no queremos levantar
falsos testimonios diríamos, pero o sea, quizás vino de una fiesta, no descansó. O quizás de trabajo, hay quienes trabajan por turno. O quizás de trabajo, pasa mucho con los transportistas de carga liviana y carga pesada. Por eso tú los ves que en fila, que se apuestan a un lado de la vialidad para precisamente tomar su momento de descanso. Pero estos son los factores que involucran la parte humana. El 95% de los accidentes se derivan de ellos, pero también sumamos otros que tienen que ver con el clima adverso, la vialidad, que ya lo reseñamos anteriormente, y también las fallas mecánicas, que es el factor vehicular. Entonces son muy pocos los accidentes que te dicen es que fue porque se le fueron los frenos, como ¿te acuerdas el de Mari Pérez, no? Ajá. Que fue contra la bomba, contra la estación de servicio. Exactamente. Y hay otros hechos que quedan bajo la presunción de investigación, es decir, que posiblemente hubo una participación o no de algún cuerpo policial en materia de tránsito que se quedó para levantar el siniestro, hacer el perimetraje correspondiente y estar pendiente del traslado o no de la víctima. Entonces, estos hechos bajo presunción es como un dato negro para nosotros, entran en una lista, en nuestra estadística, entran como ese vacío donde te dice a ti, o te dice qué pasó o no te dice al mismo tiempo. Ahora, o si no hay una consecuencia. Con la educación vial en nuestro país. Porque quizás viene desde el colegio, están los patrulleros escolares. Yo fui patrullero escolar, por cierto, y desde ahí uno comienza el tema de los patrulleros. Pero cuando creces, cuando te enfrentas a la responsabilidad de estar frente a un vehículo, es porque ya has pasado por camionetica, es porque ya has pasado por mototaxi, es porque ya has sido peatón, has transcurrido todos estos renglones para poder llegar a estar detrás de un vehículo, en su mayoría de los casos, o es el deber ser. ¿Pero qué está pasando con la educación vial en nuestro país? Bueno, recuerdo que a partir de estos patrulleritos escolares, eso era parte del currículo nacional, del currículo básico nacional. Hubo un programa del Ministerio de Educación que pretendía escalar, o sea, es decir, involucrar esta formación también en los muchachos del liceo y también a nivel universitario. Pero esto quedó allí. Fíjate que los únicos que están retomando esto de la patrulla escolar es el municipio Chacao, con la graduación de unos 500 patrulleritos la semana pasada. Y esto es bien importante y debería ser ejemplo a seguir en el resto de los municipios y colegios del país. Entonces, ¿qué nos hace falta realmente y por qué está sucediendo esto? Precisamente por la falta de educación vial. No tenemos un programa consecuente. Como Estado no puede solamente usar una campaña preventiva cuando nosotros nos acercamos a los 4 periodos de descanso en nuestro calendario, que es Carnaval, Semana Santa, vacaciones escolares de julio a prácticamente septiembre y el descanso decembrino. Entonces, previo a esos días, si bien es cierto que hay una campaña bien insistente, hay un despliegue en las calles de toda nuestra autoridad, de todo el componente pues de tránsito y al resguardo de estos temporadistas, pero es que no debe quedarse allí. Entonces, allí es cuando desde el observatorio yo me atrevo a decir o a extender la invitación a que el sector privado también debe involucrarse. Si usted como dueño de concesionario de vehículos tipo moto, usted está viendo esta realidad, oye, el llamado es que dentro de su programa de responsabilidad social usted asuma una campaña o asuma también usted el compromiso social, porque así como vende, usted también debe preocuparle la cantidad de fallecidos. Pero ha disminuido la publicidad de estas ensambladoras de vehículos, y digo publicidad a lo mejor en televisión porque hay vallas y están presentes en algunos puntos de activación, en las redes sociales, tienen promociones constantes y eventos constantemente en los que las motos son la parte fundamental. Por cierto, este fin de semana hubo uno muy bueno en el Monumental, donde se veía la seguridad, ante todo el Vértigo Fest, que se vio perfectamente la materia de seguridad por parte no solo del equipo de producción, sino también de los conductores que personalmente chequearon la pista porque estaba lloviendo y antes de cometer una imprudencia y antes de tener una falta de seguridad para poder hacer las piruetas que mostraron a los venezolanos, pudieron entonces tener las medidas de seguridad necesarias para un evento de esta magnitud, que además abocó a cerca de 10 o 15 mil personas que se encontraban en el Monumental esa fecha, y que ahora se va a repetir este jueves en el Monumental, pero de Puerto La Cruz. Actividades como esa sirven para activar las marcas de motos, de carros, de bicicletas incluso, pero también será interesante hacer alguna propuesta de educación vial en esos puntos. Claro. Seguimos conversando, regreso a la pausa. Rosibel González con nosotros, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial en Puntos de Vista.
Bien, continuamos con la parte final de esta conversación. Hoy con Rocibel González, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial. Hemos hablado mucho de los motorizados, Sí. pero no son los únicos actores viales. Hay los peatones, hay los conductores de carga pesada, que sobre todo en la noche en las carreteras nacionales, en las autopistas, a quienes tenemos que circular por esos lugares, nos llevan de alguna manera presionados, y no solo de noche, de día también ocurre. La semana pasada, de Puerto La Cruz a Caracas, en una de las carreteras nacionales, en la carretera de Higuero, que venía de allá de la zona del Guapo, las gandolas me traían presionado a 140 kilómetros por hora. Yo sentía que si yo disminuía, la gandola llegaba. Sí. Y esto es por falta precisamente de alguna manera tener conciencia los conductores de carga pesada de que los vehículos no tienen la misma capacidad de respuesta que tiene una gandola de esas. Y que la vía nos pertenece a todos, además, ¿no? Eso es una de las situaciones también que nos preocupa, porque es que tenemos que involucrar a todos los actores, porque solemos satanizar a los motorizados, a este grupo de inadaptados, los catalogamos de anarquistas, de que son el problema en realidad. Pero fíjate, hubo un momento en el país en que las motos no circulaban por las autopistas, por ejemplo, ¿no? Se nos ocurren quizás muchas ideas para normalizar el tránsito en Ciudad Capital, por ejemplo, pero es que también nos hace falta la supervisión constante. O sea, más allá de estas campañas de concientización y educación, nos hace falta mucha más presencia, quizás policial, en materia de tránsito, porque mientras un grupo de funcionarios, 2 funcionarios, tienen un punto de control en una determinada avenida, entonces por un lado te pasan 5 motorizados que no llevan casco, que llevan el niño en el medio de 2 pasajeros, que te llevan una lavadora. Entonces, ¿sabes? Nos hacen muchísima falta más personal en la calle, diríamos, en materia de tránsito. Y con respecto al resto de los actores, fíjate, a mí me preocupa mucho el sector de los ciclistas, por ejemplo. En las regiones suele pasar que la bicicleta todavía se mantiene como un vehículo de preferencia, ¿no? En estas zonas rurales, en estos pueblitos, y cuando revisamos las estadísticas, en su mayoría son víctimas de arrollamiento, al igual que los peatones, ¿ok? Son abuelos, ¿sabes? Abuelos de 70, 80, y tuve me acuerdo que en 2 meses consecutivos, víctimas de 90 años en bicicleta. Entonces tú dices, bueno, pero es que no hay una ciclovía, pero ¿qué vas a pensar en ciclovía en un pueblo donde precisamente te acabo de relatar, donde la bicicleta persiste como vehículo primordial, ¿ok? Te las han adaptado incluso con cestas para hacer mandados, para hacer delivery, eso todavía se ve. También vemos, por ejemplo, hay un tipo de accidente que también nos preocupa mucho, que es la caída de la persona de vehículo en movimiento. Suele pasar cuando vas en el transporte público, pero también en estos tipos de, ¿te acuerdas el término perrera? Que fue muy denigrante el término. Son los camiones de plataforma, de alguna manera. Fue muy denigrante el término, pero era una realidad, ¿okay? Esto empezó a verse en La Guaira, por ejemplo. Pero en otras regiones no se denominan de esta forma, pero siguen siendo esta alternativa ante la falta del transporte público, que además es una flota de vehículos muy envejecida, ¿no? Y sobre todo se ven en las regiones, y entonces estas personas recurren a colas fíjate que, por ejemplo, cuando ya tú pisas la encrucijada que baja hacia Maracay, Cagua y estos sectores de Aragua, incluso puedes llegar hasta San Juan de los Morros en esa misma vía. Entonces hay, a la falta de transporte público, hemos visto, por ejemplo, estudiantes que van a la Universidad de San Juan de los Morros pidiendo cola en la encrucijada para poder llegar a su universidad. O sea, porque el observatorio también se dedica a eso, a quizás no podemos irnos a todo el país, pero de repente a estados más cercanos donde observamos cómo es el comportamiento vial. Entonces nos preocupa muchísimo, es un muchacho universitario que se tiene que parar a las 4 o 5 de la mañana, no consigue el autobús, no puede ir al terminal de Maracay o terminal de Valencia, y termina transportándose en estos vehículos que le dan la cola. En el interín del recorrido, qué sé yo,
sufre el accidente. ¿Por qué? Porque se le salió una rueda, porque hubo una falla mecánica, porque colisionó el vehículo y entonces esta persona que va cae y lamentablemente ocurre el accidente. Entonces también pensar en, como bueno ya te dije, el peatón es imprudente en la calle, debo decirlo, no respeta su semáforo, está acostumbrado a torear los vehículos literalmente. Si él observa, no se guía por el semáforo peatonal, sino por el de vehículos. Entonces, como él ve que no viene ningún vehículo, se lanza a cruzar la vía. Y también en estas arterias donde existen pasarelas, pero que no benefician a un punto ni a otro. Por ejemplo, en la avenida Sucre, esa pasarela que está muy distante de la entrada de la estación del metro Aguasalud, pero que también está distante de una parada de camioneta. Entonces, el peatón le da flojera caminar. Entonces se lanza a la calle, cruza la avenida y ahí ocurre. Sí, es como cultural la falta precisamente de educación, de cultura. Exacto. De utilizar las pasarelas. Sí, hace 2 noches, 3 noches, vi un muchacho, por cierto, uniformado del liceo de camisa beige, cruzando la autopista a la altura del CCCT. Y eran las 7:30, 8 de la noche. Si uno no lo ve, lo que lamentablemente puede ocurrir es que se lo lleven. A pocos metros estaba la pasarela que viene, o no es la pasarela, es la autopista por la parte superior que va hacia la Libertador y que podía haber llegado hasta allá, pero es parte de esa imprudencia, o es parte de esa adrenalina de la juventud. No, es falta de educación vial, falta de educación y falta de conciencia vial también. Claro, un muchacho de 16 años no va a tener el conocimiento que debería tener un actor vial con mucha más experiencia o pericia al momento de tomar un volante, pero es que recaemos al primer punto de la educación vial desde las escuelas, porque cuando un niño absorbe toda esta información, va a ser el primer crítico cuando viaje con sus padres en el vehículo familiar. Mira papá, ponte el cinturón de seguridad. Mira papá, en educación vial nos indicaron de que no puedes correr tanto en esta vía. Mira papá, el cinturón de seguridad de los que vamos atrás también tienes que arreglarlo, lo tenemos que usar. Entonces ese niño es el que te va a ir a ti como que fomentando nuevamente este espacio de educación vial y va a ser multiplicador de esto. Pero la labor es muy grande, o sea, para nosotros, y vuelvo te repito, es involucrar a todos los sectores. Desde el canal de televisión nuevamente, cuando antes veíamos pues a 2 personas que se dedicaban a dar estos consejos de vialidad. Me queda muy poco tiempo, pero rápidamente, ¿cómo contactarlos? ¿Dónde tener más información de ustedes? Bien, en nuestras redes sociales, @OSB-BZLA, nuestra página web seguridadvial.com.org.be y por supuesto en Instagram tienen nuestros números de telefónico y allí por supuesto pueden solicitar toda la información correspondiente. Rosibel González, gracias, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial. Este interesante tema que si usted quiere volver a verlo, se le quedó alguna duda, allí tiene el punto de contacto o por supuesto lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En minutos esta conversación estará disponible en la aplicación de Canal I y también en nuestra página de YouTube Informativo Canal I. Allí tienen el código QR para que lo puedan descargar y en minutos van a tener allí entonces parte de esta conversación para que puedan retomarla. A ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos, que tengan todos muy buenos días.